Buenos días, maestra Leticia. Le voy a presentar mi tema de exposición, que es la degradación de los plásticos. Y bueno, voy a comenzar. Vamos a empezar hablando de qué son los materiales bioplásticos. Un bioplástico es un material de origen biológico y biodegradable que se obtiene a partir de residuos orgánicos, que pueden ir desde la celulosa, almidón de papa o maíz. Son 100% degradables, igual de resistentes y versátiles que los plásticos de origen sintético y tienen muy similares todas sus características dentro de su estructura. Lo único es que al ser de materiales de origen biológico, pues tenemos que su degradación es más rápida y no deja ningún residuo que pueda ser tóxico para el medio ambiente. Generalmente este tipo de materiales se utilizan en el ámbito de embalaje y envase. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo es que se fueron dando este tipo de plásticos, sus antecedentes y un poquito de su historia. Bueno, cabe mencionar que el primer acercamiento que tuvo un ser humano con los materiales plásticos fueron precisamente con materiales plásticos que se fabricaron a partir de insumos que provenían de la tierra o que eran de origen natural. Esto fue pues ya que empezamos de esa forma a producir estos materiales y posteriormente fuimos adaptando técnicas para dominar monómeros obtenidos pues ya como es un polímero en específico, que es a partir de la refinación de petróleo, que esto comenzó a partir de la década de 1930, y muchos objetos que en su tiempo se utilizaban fueron fabricados con polímeros de origen natural. Eh, los, los, los recursos que en ese tiempo se utilizaban para la fabricación de dichos polímeros eran el caucho natural, que se empezó a utilizar en el siglo XVIII, celulosa, que se utilizó a finales del siglo XIX, y componentes de la leche como la caseína, que condujo a la producción de la galatita en 1897. ¿Qué es la galatita? Pues es caseína, formaldehído, su principal pues, activo, y es un polímero que tiene la textura del marfil, por lo cual se le llama en ocasiones marfil artificial o hueso artificial. Posteriormente, en 1947, se descubrió lo que es la poliamida, que es el primer bioplástico técnico introducido en el mercado. Es de los más, bueno, de los que conocemos actualmente. Este es reconocido por sus excelentes propiedades mecánicas y su resistencia química. Posteriormente fue el PLA, que es el ácido poliláctico. Se descubrió igual en la década de 1990 y es igual uno de los bioplásticos más conocidos en la actualidad. Y este material actualmente ha sido perfeccionado a partir de, del trabajo industrial o de la industria para poder perfeccionarlo un poco más y así tener más usos para este polímero. Cabe mencionar que se compone de almidones, azúcares y celulosa. Y bueno, además de los nuevos polímeros de base biológica biodegradables, hoy en día se producen el PEP y ese plástico se introdujo hoy en día igual más que nada para el sector de envase y embalaje. Bueno, vamos a empezar para entender un poco más lo que son los bioplásticos. Tenemos que tener definidos una serie de conceptos que a continuación les voy a explicar. Vamos a entender primero qué es degradar. La degradación es más que nada un proceso dirigido a modificar la estructura química de un producto o material
para hacerlo vulnerable dentro de su estructura y que desaparezca como residuo sin dejar algún desecho que pueda ser tóxico para el medio ambiente. Esto ocurre a través de diversos microorganismos o sustancias que debilitan la estructura de un material o de lo que estemos hablando, que en este caso sea biodegradable, y incluso puede desgastar la estructura física, logrando tener una estructura más sencilla que favorece la asimilación del medio ambiente. Aquí, como lo podemos ver en la presentación, pues mostramos un plato que en este caso podemos ver que físicamente tiene orificios, que eso nos indica que el material se está degradando. Aquí podemos ejemplificar un poco lo que mencionaba sobre que debilitan la estructura química y en ocasiones física, como lo podemos ver en el plato que está en la imagen. Ok, y posteriormente vamos a hablar de lo que es biodegradar. Es un proceso igual que degradar, solo que tiene unas pequeñas diferencias. Es un proceso por el cual una sustancia se asimila y se metaboliza mediante el accionar de un agente biológico. Dicho proceso está a cargo de bacterias, hongos y otros organismos. Con diferencia en el concepto pasado, en este caso se le llama biodegradar porque el activo que nos ayuda a que el material se degrade es de origen biológico, a diferencia de en el concepto pasado. Dicha descomposición se puede llevar a cabo de manera aerobia o de manera anaerobia. En el caso de la descomposición aerobia es la más completa, libera energía, dióxido de carbono y agua. Y bueno, lo que sucede en este proceso es que se dan oxidaciones incompletas y liberan una menor cantidad de energía. En el caso de la degradación aerobia, se produce la oxidación completa del material, al igual que la descomposición, quedando transformado en materia orgánica cuyo contenido energético es escaso. Quiere decir que no tenemos una liberación de energía tan grande como en el caso de la descomposición aerobia. Ok, el próximo concepto que voy a explicar es, bueno, más que nada ya entrando a lo que es estos conceptos dentro de la industria del plástico. Vamos a hablar de lo que es un bioplástico. Un bioplástico es un material que se produce o se fabrica a partir de ingredientes de origen natural o insumos de origen natural. Es biodegradable y su mayor obtención se da a partir de residuos agrícolas, celulosa y almidón de papa o maíz. Son 100% degradables y bueno, ya hablábamos antes que son igual de resistentes y versátiles, además de que la mayor característica o por lo que resaltan es que tienen un tiempo de vida más corto que los plásticos de origen sintético. A esto me puedo referir a que su tiempo de degradación o de descomposición es más lento, más rápido, perdón, es más rápido en comparación de los otros polímeros. Ok, vamos a hablar de lo que es biobasado. Aquí dentro de esta palabra, de este concepto, podemos encontrar dos palabras que son clave. El término bio y el término basado. El término bio quiere decir, bueno, va más que nada enfocado a la vida, a los productos de origen natural, a insumos igual de origen natural y que nos da, pues en este caso, la tierra. Y basado, pues quiere o hace alusión a, la base o a la estructura de algún objeto material, en este caso de un plástico. Bueno, ya entrando en lo que es la definición de esto, los productos biobasados están hechos de materia prima renovable, natural, pero sin embargo no son obligatoriamente también biodegradables. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, están hechos de materia orgánica, pero no afecta o no tiene un impacto directo dentro del tiempo de estancia aquí en la Tierra, que es a lo que nos referimos con biodegradables. El término biobasado solo indica que los átomos de carbono de las cadenas de moléculas
se toman de la naturaleza, es lo único a que nos refiere. Quiere decir que no están hechos sintéticamente o a través de materiales de origen sintético o químico. Actualmente podemos obtener plásticos biobasados de diferentes hidratos de carbono, como lo son el azúcar, el almidón, las proteínas, la celulosa y biograsas o aceites. Ok, vamos a hablar ahora lo que es el compostaje. El compostaje, el compostaje es más que nada una técnica o un proceso, va referido a eso. Es también una tecnología de muy bajo costo que permite transformar residuos y subproductos orgánicos en materiales que al medio ambiente le van a ayudar o le van a beneficiar como abono del suelo y como sustrato para algún tipo de cultivo. Más que nada dentro del compostaje va enfocado a lo que es el cultivo sin suelo, disminuyendo lo que es el impacto ambiental y posibilitando el aprovechamiento de los recursos que contienen. Más que nada dentro de la imagen que estoy presentando aquí, podemos observar cómo es que se da el compostaje. Nosotros tenemos en este caso una fruta. Una vez que nosotros consumimos la fruta y nos queda lo que es pues el residuo de la misma, lo vamos a guardar en un recipiente, en algún lugar donde nosotros lo podamos guardar. Ahí, pues dicho residuo empieza con su proceso de descomposición y una vez que comienza con el proceso de descomposición, podemos ver dentro de la imagen que a través de ese proceso se da lo que es incluso el nacimiento de lo que puede ser una plantita y posteriormente, pues ya después de tiempo, un árbol. Aquí estamos más que nada ejemplificando lo que yo ya había hablado, que es como sustrato del suelo y nos ayuda a un cultivo sin necesidad de tener, pues en este caso, tierra fértil o algún otro insumo de esa categoría. Aquí únicamente lo que necesitamos para poder ver el nacimiento de una planta, pues fue un residuo orgánico, eh, incluso varios, una recolección de varios, y a partir de eso, pues ya vimos cómo dio origen a lo que es pues más vida. Ok, una vez ya explicados estos términos, vamos ahora sí a explicar qué relación tienen dentro de lo que son los productos plásticos. Los plásticos degradables contienen degradantes que permiten que los plásticos fabricados con este aditivo tengan un tiempo de degradación más corto, realicen este proceso de forma segura, dejando o teniendo como resultado solo agua, dióxido de carbono y trazas de biomasa o pequeños fragmentos de biomasa. La tecnología hoy en día nos permite que todas las propiedades de los plásticos degradables se mantengan intactas durante su vida útil o el tiempo que nos sea útil. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ven igual que un plástico normal, se sienten igual, tienen las mismas características tanto mecánicas como químicas y de función. La capacidad de carga permanece intacta y resistencia igualmente. Únicamente aquí tenemos que su tiempo de degradación es más rápido y no deja ningún residuo tóxico para el medio ambiente. Ok, vamos a pasar con lo que son los plásticos biobasados y biodegradables. En este caso ya nosotros explicamos qué es el plástico o qué es el término biobasado. En este caso, pues es dentro de estos plásticos que vamos a explicar qué es biobasado y biodegradable. Es un plástico que su base o su origen es de insumos o productos de origen natural y que además tienen la característica que su tiempo de degradación es más rápido. Biodegradable nos hace referencia a que dentro de la estructura de este plástico tienen un activo igualmente de origen natural que nos ayuda a que se degrade más rápido y de una manera segura. Liberando lo que es, ya habíamos dicho que es agua, dióxido de carbono y pequeñas partes de biomasa.
Los ejemplos, bueno, ejemplos de este tipo de plástico o polímeros que son que cuentan con estas características, tenemos el ácido poliláctico, que es derivado del ácido láctico perdón, derivado del ácido láctico hecho con materias primas 100% renovables. Posteriormente tenemos lo que es el polihidroxialcanoato, que es igual un plástico procedente de la fermentación bacteriana de materias primas vegetales. Tenemos bioplásticos basados en almidón, como ya lo había explicado, el almidón es un material importante para obtener plásticos de origen natural, y bioplásticos basados en celulosa, que tienen, bueno, una de sus características es que tienen una buena rigidez, una resistencia apreciable, y se destinan a la generación de etiquetas y tapones cuando su vida útil termina o cuando ya no tienen alguna otra función. Ok, posteriormente los plásticos biobasados y no biodegradables. En este caso nos quiere decir que el plástico del que vamos a hablar es un plástico que es de origen natural, que sus bases o sus insumos son de origen natural, su obtención es de origen natural, pero que no precisamente no tienen la propiedad que a través de un microorganismo y a determinadas condiciones, sea temperatura o sea humedad, puedan desintegrarse en sustancias más sencillas, que es el término de biodegradabilidad. Esto nos quiere decir que el plástico es de origen natural, pero no es biodegradable, no tiene esta característica. Unos ejemplos de igual de este tipo de plástico es el polietileno de origen biológico, el polietilengtereftalato de origen biológico, las poliamidas de origen biológico y los poliuretanos también de origen biológico. Ok, vamos a hablar ahorita de los plásticos de origen no biológico y son biodegradables. Ok, este tipo de plásticos nos dice que es un plástico que su origen es específicamente sintético o químico, es decir, sus materiales son obtenidos de otra fuente que no es natural y a partir de esto se fabrican, pero que sí tienen la característica de ser biodegradables. Esto quiere decir que sí tienen o cuentan con alguna sustancia que hace que la estructura de este plástico se degrade más fácil, tanto física como químicamente o como internamente, y pues a partir de esto tengan un tiempo de degradación más corto. Pues es decir que no provienen de una fuente natural, pero sí nos ayuda a que se degraden de una manera más rápida. Y tenemos los plásticos compostables. Ya definimos lo que es una composta o qué características tiene este proceso. Y bueno, un plástico compostable implica que en el proceso de su desintegración, eh, cuando se está desintegrando, algunas sustancias de su composición nos ayudan a nosotros a poder crear microorganismos que nos ayudan a su descomposición más pronto. Ok, para lograr esto se somete el material a unas condiciones concretas, como ya habíamos dicho, puede ser temperatura o humedad. Y este proceso de compostaje de plásticos no se puede llevar a cabo en un área doméstica o en algún lugar de uso doméstico. Tiene que ser específicamente en lugares de origen industrial o sí, en lugares de origen industrial o en plantas industriales. Dentro de estas industrias tienen perfeccionado este tipo de proceso para que nos ayude como composta. Este fenómeno se da mayormente con el PLA, el ácido poliláctico, que es pues el único ejemplo que podemos encontrar o de los más específicos que tienen esta característica. Para recapitular un poquito más, cuando nos hablan a nosotros de que un plástico es compostable, implica que la degradación del material se convierte en un abono orgánico que enriquece los suelos a partir de los nutrientes que éste genera cuando se está descomponiendo.
Y bueno, esto sería todo por mi parte. Mi nombre es Javier Mesa y gracias.